Buenas noches a todos, buenas noches, no tan frías, pero buenas noches, qué bueno, ¿verdad? Pues me da gusto saludarlos y vamos a continuar con esta serie y espero que como que los miércoles son tiempos de estudio más que predicación, son tiempos de adentrarnos. Les aconsejo que traigan sus Biblias. Sé que vienen algunos equipados y preparados con algunas libretas y demás. Estos estudios se están subiendo a YouTube, pero vale la pena que lo apuntes, que los revises después, más adelante, que los compartas si es que tienes con quién compartir esto también. Y la serie se llama Armas de Luz. Precisamente este año, en lo particular, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el deseo de equipar cada vez, y ha sido siempre nuestro deseo equipar a la iglesia más y más, o sea, que tengamos total comprensión de lo que es, y no solamente intelectual, sino una revelación, y que también produzca en ti el poderlo practicar, el darte cuenta. Y hoy vamos a hablar hablamos ya la vez pasada del ayuno como parte de una de las armas de luz, un arma muy misteriosa, poco usada, muchas veces ignorada. Acabo de oír que están ayunando con tacos del güero y cosas por el estilo. Como que no entienden realmente de qué se trata el ayuno. Entonces ya ayuné y están echándose sus tacos ahí, ¿no? Y hasta no les da pena y salen en Face y toda la cosa. No entiendo. Pero es muy poco usado este armamento espiritual. Es ignorado muchas veces, y lamentablemente una iglesia que ignora estas cosas pues está expuesta a no ganar batallas y a ser vencida. Cuando uno lee Salmo 1 y empieza a hablar de la realidad de un árbol pegado a los ríos, a las aguas, dice que su hoja no cae, dice que su fruto llegará a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Y parece que esas son las tres cosas, pero hay una cuarta cosa que produce ese árbol, pero es invisible. Y cuando tú lees ese salmo, te va a pasar de noche si no te detienes un poco, porque un árbol produce oxígeno. Y como el oxígeno es invisible, como que no le das importancia. Te interesa el fruto, te interesan las hojas y te interesa prosperar. Pero no te das cuenta que el árbol está generando. Una vez estudié cuántos árboles necesita un ser humano para poder respirar. 22 árboles por persona. Ya hicieron estudios. Y cuando uno se da cuenta de eso, es que el árbol está generando un oxígeno que da vida a otros. Nosotros somos esos árboles. Y en el tiempo de oración estamos generando un oxígeno espiritual. Y estamos orando por otras personas, ahorita lo hicimos, orando por naciones, orando por enfermos, y estamos generando un oxígeno espiritual donde la gente empieza a recuperar esa oxigenación, empieza a dar vida, reactiva, y la persona vuelve a la vida. Yo soy resultado de eso. Había un grupo de personas orando por mí, por mi esposa, y en esos tiempos de oración estaban intercediendo por nosotros hasta que llegó ese oxígeno espiritual a favor de nosotros y nosotros fuimos liberados, recibimos esa gracia de parte de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la oración, y cuando entramos en el tema de armas de luz, basado en lo que dice ahí en Romanos 13:11, que nos vistamos de las armas de luz, pues esa es una de las armas más importantes, a veces no muy bien comprendidas, a veces ignoradas, a veces no practicadas regularmente. Y acuérdense que un árbol genera oxígeno siempre, no de vez en cuando, no en la mañana o en la noche. El árbol, por su naturaleza, está generando eso de manera continua, es su naturaleza. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Esa es la escritura. Y está diciéndonos que oremos sin cesar, es decir, debe de ser una característica del creyente. Ahora voy a entrar en algunos puntos. No se puede hablar así en una sola sesión de todo lo que es la oración. Hay muchas áreas a donde le pega la oración, pero en particular voy a mencionar por lo menos lo elemental de lo que es la oración, y quiero que me acompañen. Vamos a estar leyendo algunas escrituras
sí, para que las tengas ahí a la mano. Pero comenzamos con lo primero y hay que entenderlo. La primera pregunta es, ¿por qué orar? Bueno, pues aquí hay unas preguntas que son válidas. Una de ellas es conectarnos con Dios. La oración nos conecta con Dios. Estamos hablando con Dios. Es una conversación con Dios. Eso es la oración, ¿sí? Cuando hablamos de rezos, caemos en otro campo. Es un campo de repeticiones, 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 ¿sí? Y Jesús es muy claro en eso, que no hagamos vanas repeticiones, sino una conversación, una oración como si estuvieras hablando con alguien invisible. Y esa conversación es muy importante practicarla, acostumbrarnos a platicar con el invisible, con Dios. Dios es espíritu. Sí, es una comunión con Él. No es solamente acercarnos para pedirle cosas, que también es válido, claro que sí. Es la segunda cosa, es una conversación, también es para pedirle cosas, la oración es para eso. Pero la tercera cosa es para que Dios nos mande a través de su Espíritu Santo dirección para que la oración toque otras vidas. Ya no es una oración egoísta, ya no estás pidiéndole cosas para ti nada más, sino que estás virtiendo la oración en dirección hacia los que están en necesidades. Esta tercera cosa es de la cual quiero hablar ahorita. Ya después hablaremos de la alabanza y la adoración como armas espirituales, que son tipos de oración también. Y ya después entraremos en otras que son las peticiones, que también lo voy a mencionar aquí. Pero la primera es entender que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos un ejército. Somos un ejército. No somos feligreses, somos un ejército. Hay que entender eso. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, el apóstol Pedro, en este caso, había dicho que Jesús era el Mesías, había descubierto o dicho, Jesús preguntó, ¿quiénes dicen que soy? Y dijo, tú eres el Mesías. Y dijo, bienaventurado eres, no te lo reveló sangre ni carne, esto te lo reveló mi Padre. Bueno, muy bien, ya hemos dicho que no fue el primero, Pedro el que supo que Jesús era el Mesías. Sí, Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías antes que Pedro. Y más adelante el hermano mayor, o el hermano de Pedro, Natanael, Andrés, fue el que también supo que él era el Mesías y trajo a Pedro a Jesús. Así es que estamos viendo aquí que Pedro está ahí y Jesús le dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Empieza a hablar Jesús con él y está hablando con todos los discípulos y está hablando la primera mención de iglesia. La palabra iglesia aparece aquí, es la primera vez que aparece la palabra iglesia. ¿Sí? Edificaré mi iglesia, es su iglesia y la roca de nuestra salvación es Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia, y es una iglesia que tiene una característica. Es una iglesia que avanza, es una iglesia que toma las puertas del Hades. El Hades es, por decir así, la aplicación de Satanás o de las tinieblas, ¿sí? Y está hablando de que esta iglesia es una iglesia que confronta, es una iglesia que muchos piensan que es una iglesia que está siempre a la defensiva. Cuídanos, Señor, y protégenos, Señor, y guárdanos, Señor, y pon un escudo alrededor de nosotros, Señor. Y es como la defensiva, aguantando los golpes que el enemigo está poniendo sobre ti. Esa es una forma de ver las cosas, y es verdad, también pedimos protección. Pero la realidad es de que nosotros somos una iglesia que está a la ofensiva, no nomás a la defensiva. Si estás a la defensiva siempre, nunca vas a avanzar, ahí te vas a quedar aguantando los ramalazos del enemigo. Pero si estás a la ofensiva, dice aquí que las puertas del infierno no van a prevalecer. Es una forma de atacar las puertas, pegarle a las puertas. Entonces, esta es una actitud de la iglesia. Necesitamos ser una iglesia de ofensiva, no nada más de defensiva. Y aquí le dice en el versículo 19, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le está dando una autoridad, y a través de esta expresión de atar y desatar en los cielos, está dándole a entender aquí, está explicándolo,
de la forma en que está equipando a la iglesia con armas de luz para poder ser ofensivos, es decir, hacer un avance. ¿Por qué tenemos que ser ofensivos? Bueno, la palabra no es muy bonita, no queremos ser así, no queremos ofendernos, ¿verdad? Pero en el sentido de la ofensiva contra el adversario, es porque el adversario no ha tenido ni tendrá misericordia de la gente. Él vino a robar, matar y destruir. Y nosotros somos llamados a liberar a los cautivos. Entonces, esta posición que le está dando a la iglesia es vital. En el capítulo 12 de los Hechos, aquí estamos viendo a un Pedro que está detenido. Este mismo Pedro está siendo detenido en una cárcel y está a punto de ser ejecutado. Este mismo Pedro, el que le dijo Jesús, te estoy dando las llaves. El que le dijo Jesús, tú eres parte de los que van a saltar las puertas. A veces llegamos a un punto de depresión, de desánimo, de miedo, y Pedro ya estaba pues encadenado, tenía 16 soldados cuidándolo y está a punto de ser ejecutado el día siguiente. Ya habían ejecutado a Jacobo, ahora le tocaba a Pedro. Pero mientras eso sucedía, la Escritura nos dice, en el versículo 5 del capítulo 12 de los Hechos, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa misma palabra iglesia fue la que dijo por primera vez ahí en Mateo 16. Es la misma palabra. La iglesia de ese tiempo del siglo I entendía que lo que Jesús dijo era asaltar las puertas de los enemigos. No era exactamente contra sangre ni carne, no era contra un individuo o los guardias o lo que sea. La iglesia oraba de una manera espiritual, atando estas fuerzas de las tinieblas y desatando la bendición, desatando ahí a Pedro en oración. Y entonces la iglesia oraba sin cesar. Aquí están los árboles que están oxigenando, que no dejan de estar soltando ese cambio atmosférico espiritual que necesitaba suceder algo poderoso para que pudiera ser Pedro liberado. Cuando está orando la iglesia en esta condición, estamos viendo que ahora la iglesia está asaltando las puertas de la muerte, está asaltando las puertas del maligno. Es lo que está haciendo. Estaban a varios kilómetros de distancia. No sabemos cuántos kilómetros o qué distancia habría. Había muchos obstáculos, había situaciones, había cadenas, había guardias, había una serie de cosas en contra, y ellos estaban ahí sin cesar orando. Y esa oración produjo cosas extraordinarias que veremos más adelante, pero nomás veamos que oraba sin cesar la iglesia, aquella que Jesús dijo, la iglesia va a poseer las puertas de sus enemigos, ¿sí? En Marcos 9, aquí vemos otro ejemplo, en Marcos capítulo 9, está Jesús hablando después de una liberación que hubo de un muchacho que tenía un problema, estaba endemoniado, tenía un demonio. Y cuando está poseído este muchacho, los discípulos no saben cómo echarlo fuera, no pueden echarlo fuera, batallan para echarlo fuera. Algo está faltándoles. Ya Jesús les dijo, ustedes van a poseer las puertas de sus enemigos. Ustedes tienen ahorita armas de luz para hacerlo. Pero ellos estaban como que, y eso de ayuno, y eso de oración, y eso de... O sea, no entendían totalmente esta dimensión espiritual. Y yo sé que a lo mejor aquí entre nosotros no entendemos del todo qué es esto de la oración. O sea, estoy hablando a solas, estoy loco, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero Jesús está viendo más arriba, está viendo el mundo espiritual. Y cuando fue liberado, porque el papá del muchacho viene y le dice, Señor, traje a mi hijo con tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Les reclamaron. No sabemos qué pasa. ¿Sí? Le está diciendo esa realidad el papá, está mortificado, tiene años de que no puede atender al niño, no lo puede liberar. Conste que este demonio atacó a un niño. ¿Sí está claro esto? Atacó a un niño desde temprano. ¿Sí? Dice aquí, Jesús le preguntó en el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Así es que te das cuenta que el adversario no tiene la menor idea de lo que es misericordia. Es un cobarde,
ataca a los indefensos, a los inocentes, desde niños. Muchos de nosotros hemos sido atacados desde niños, con miedos, con ataduras, con rencores, con heridas, con amarguras, con muchos tipos de ataques que ha habido sobre los niños. Entonces este niño creció con esa posesión diabólica en su vida. Los discípulos están ahí y no pueden. Y total, le preguntan y Jesús se incomoda, ¿verdad? Con ellos, ya lo mencionó, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? No pudieron. Ahí más arriba dice en el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Le está diciendo a sus discípulos. Pues no vieron el curso de armas de luz. Está diciéndoles así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no creen? Y entonces Jesús ahora empieza ahí y le habla y lo reprende y lo pone quieto, y él es el que asalta las puertas y abre la cárcel donde estaba preso ese joven. Salió libre. Y ya se quedan todos asombrados, ¿no? Ya terminó ahí. Y entonces, versículo 28, cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, y no los culpo, dicen, Señor, a ver, explícanos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces dice, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no funciona esto? Enséñame a ver cómo funciona esto. Y Jesús les dice, este género, hablando de géneros, porque también hay niveles, hay que entender que en los campos de batalla hay niveles, hay artillería, infantería, hay aviación, hay marina, hay esto y hay el otro. Bueno, pues aquí también en el mundo espiritual existen niveles espirituales dentro del ejército, del enemigo y del ejército de Dios. Aún dentro de la iglesia hay niveles, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, maestros, pastores, hay niveles, y tú eres uno de ellos, no estás afuera. No puedes decir, no, yo no tengo nivel, yo no pertenezco, no la hago en ninguno de los 5 niveles. Pues estás adentro, perteneces al ejército de Dios y tú has recibido a Cristo, porque tu Padre Celestial es el Dios de los ejércitos. Entonces estás dentro del ejército, así que no le saques. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esto Jesús les dice, este género con nada puede salir. Imagínate qué tenacidad del adversario, qué duros han de ser estos que con nada pueden salir, con nada. Y dice, ¿con qué sí pueden salir? Y te explica y te dice, estos salen con oración y ayuno. Ya vimos el ayuno, es un arma de luz. Hoy estamos viendo estas armas. Zacarías 12:10, sin ir ahí, nada más entender de que Dios derramó ahí lo que es el espíritu de gracia y de oración, el espíritu de oración. Este espíritu de oración Jesús lo ha enviado, dice ahí, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron, llorarán como se llora a su hijo unigénito, ¿sí? Afligiéndose por él. Bien, ahí dice, derramaría el espíritu de gracia y de oración. Cuando recibimos el Espíritu Santo, tú estás recibiendo el espíritu de oración. Es decir, Dios va a activar en ti algo que estaba adormecido y va a activar la oración. Tal vez oras poquito, tal vez no oras tan bonito como otros oran, tan elocuentes y wow, qué bonito ora, grita y cita escrituras y wow, yo no me sé nada, mejor me voy. O sea, no, estás llamado a orar. Tu naturaleza ha cambiado, tienes el espíritu de oración. Amén. Pues bien. Ahora, Jesús, el otro punto es, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Sus discípulos veían dos cosas: el modelo, el ejemplo de Jesús. Jesús se apartaba para orar. Tú léete Marcos capítulo 3, dice ahí, bueno, más adelante capítulo 1, versículo 30, y ahorita te digo. Aquí estamos viendo, versículo 35, Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Por qué oraba?
Yo creo que por estas tres cosas que mencionábamos. Una era para la comunión con el Padre. Nada más, Padre, te alabo, te adoro. Padre, te doy gracias por este día que me has dado de vida, etcétera. Está en una comunicación con el Padre. ¿De acuerdo? La oración también vale para eso. La segunda es peticiones, donde pides, Señor, derrama tu espíritu, abre los ojos de tu pueblo, Señor. Es peticiones. Y la tercera es, Satanás, te ato en el nombre de Cristo Jesús. Te ato. Ahorita voy a ir a tal pueblo, voy a llegar y tú estás atado, diablo. Yo estoy cañoneando desde aquí y te voy a perforar y te voy a ordenar que te largues y sueltes a ese pueblo. Y para cuando llega Jesús, ya llegó cañoneado el pueblo, ya llegó totalmente pavimentado, ya llega y ahora sí toma posesión. ¿Sí? Pero ¿cómo fue que enseñó a sus discípulos? Número uno, es el modelo de tu vida personal de oración. Aprender de cómo lo hizo Jesús o aprender cómo lo hicieron los discípulos. Métete a ver la Escritura y aprende los modelos. La segunda cosa es que Jesús dejó un modelo de oración. No algo para que tú lo repitieras, aunque es bueno que tú lo repitas, te lo memorices. A mí me gusta aprenderme estoy ahorita en el tercer idioma, ya me lo sé en español, en inglés, en japonés y lo estoy aprendiendo ahora en alemán y me lo voy a llevar hasta ruso y si se puede en coreano o en chino, no sé. Pero tenemos que entender el modelo del Padre Nuestro, ¿sí? No sé, no quiero poner en evidencia a nadie, no levanten la mano, pero no sé si te sepas el Padre Nuestro. Algunos sí se lo saben porque nuestra cultura nos enseña el Padre Nuestro. Está bien, la religión del pueblo está bien, enseñan eso, es muy bueno que te lo enseñen, claro que sí. Pero algunos ni siquiera eso se saben, siendo cristianos, evangélicos o qué sé yo, no se la saben, no se saben el Padre Nuestro. Y algunos lo recitan como merolicos, ni saben lo que están diciendo. ¿Sí me explico? Y a mí me lo enseñaron a golpes, ¿verdad? Así, hasta que me lo aprendí. Entonces, ese aprender, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Padre nuestro. Y tú lo puedes repetir 1000 veces y tal vez ni sabes lo que estás diciendo. Pero si te vas despacio, empiezas a entender Padre nuestro. Y pues yo tengo un Padre. ¿Dónde está mi Padre? Está en los cielos. Tengo un Padre natural, ya está con el Señor. Pero yo tengo un Padre de mi Padre. Y mi Padre, el Padre celestial, está en los cielos. Santificado sea su nombre. El nombre de Jesús es por encima de todo nombre. Y yo le pido que venga su reino, que está en el cielo. No hay crisis, no hay guerras, no hay odio, no hay rencor. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi casa, ¿sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se cumpla tu palabra, Señor. Tu voluntad es tu palabra, que se cumpla aquí en la tierra como en el cielo, ¿sí? Sí, danos nuestro pan, Señor. No nomás el físico, dame pan, dame revelación de tu palabra. Danos pan de cada día. Y luego perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Reconocer que hemos pecado, así como nosotros también perdonamos. Y luego ya haces una examinación de tu corazón y luego empiezas a decirle, y no nos dejes caer en tentación, Señor. Yo reconozco que tengo flaquezas, tengo debilidades en muchas áreas de mi vida. Y yo necesito que tú me guardes, yo necesito que pongas ángeles alrededor de mí y acampa alrededor de mí porque te tengo temor, tengo un temor reverente de ti. No me dejes caer en tentación, no me dejes caer. La tentación no es pecado, pero cuando caes en la tentación ya es pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Y luego dice, y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que estamos en guerra. Estamos conscientes que el enemigo también ataca, también nos quiere poner trampas. Hay gente mala que está poniendo brujerías, hechicerías. Líbrame del mal. Y luego finalizamos diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Le declaras, lo exaltas al final. Y esa es la oración modelo que tú puedes leer, pero despacito. Entiende lo que estás diciendo, ¿no? Desglósalo y lo podemos entender. Entonces,
Hay maneras correctas para orar, maneras correctas, hay maneras incorrectas, ¿sí? Una de ellas, la básica, es el arrepentimiento al acercarnos a la presencia de Dios. Un arrepentimiento profundo, sincero, porque si no lo hacemos, no lo vamos a hacer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, de sus pecados, entonces yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, una manera correcta es humillarnos. Ahorita lo vamos a ver. Otra escritura es Miqueas, ¿verdad? Miqueas 6:8, donde ¿qué busca Dios de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso es lo que busca Él de nosotros. Una forma correcta es esa, ¿sí? La otra, una manera correcta para orar, es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad es tu familiarización con la Biblia. Si tú puedes decir, mata a mi suegra, Señor. No, fíjate que no la va a matar, porque no es su voluntad que ores así. O sea, no conoces la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, necesitas entender cuál es su voluntad. ¿Y eso cómo es que oro conforme a su voluntad? Hágase tu voluntad. Bueno, pues meterme a la Biblia, conocer las Escrituras, y yo puedo pedir conforme a su voluntad, ¿sí? Esa primera de Juan 5, 14, 15 dice que sabemos, ¿sí?, que Dios nos escucha si pedimos conforme a su voluntad, y tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así lo dice, sí tienes las peticiones. ¿Por qué? Porque hemos pedido conforme a su voluntad, ¿sí? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está, te lo está diciendo, las tienes, te lo va a conceder porque has pedido conforme. El versículo anterior es, hemos pedido conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su palabra, ¿sí? La otra es pedirlo en el nombre de Jesús. ¿En nombre de quién te estás acercando al trono de Dios? Pues el nombre de Jesús, ¿sí? El nombre de Jesús. Ahí Juan 14 dice, pedirás en mi nombre y tú podrás hacer aún cosas mayores de las que yo hice. Es el nombre mío, ¿sí? Bien. La otra es orar en el Espíritu. Lo veremos después cuando entremos a hablar del orar en lenguas, de orar en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 15 dice, hay dos formas: orar en el entendimiento, es decir, orar en español, y orar en el Espíritu. Te está dando las alternativas y te está diciendo, si oras en el entendimiento, utiliza la Biblia como tu punto de referencia, y si no, métete a orar en el Espíritu. Si no encuentras una escritura alineada por ahí, cambia de canal y métete a orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, lo veremos después, es orar en lenguas. Esa es una forma de orar en el Espíritu, ¿sí? 1 Corintios 14, 15. Podemos proclamar en la oración la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay muchas escrituras que puedes usar. Son tus flechas. Las escrituras son tus flechas. Hay un pasaje muy interesante en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 22, donde dice que se lanzaron flechas al aire, y estaba por ahí el rey Ahab, y tenía su coraza una pequeña hendidurita. Pero dice ahí la escritura, si quieres ir por favor ahí, Primera de Reyes, donde lanza esta flecha, capítulo 22, Primera de Reyes 22, versículo 34, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura, por lo cual dijo a su cochero, da la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. A veces estamos aquí orando, lanzando flechazos por todos lados. A veces estamos orando en el Espíritu y ni sabes por qué estás orando. Estás lanzando espiritualmente armas de luz, lanzando misiles espirituales, y parece que no sabes. Estás orando por Rusia, estás orando por Israel, estás orando por Europa, por un familiar, qué sé yo,
alguien que está en el hospital, y está lanzando misiles en esas direcciones. Y tú dices, pues quién sabe si le pegué. Pero sabes, esta flecha fue lanzada al aire. El que le dio dirección a esa flecha fue Dios, porque fue y le dio la dirección. Y le diríamos, qué chiripada. No, no fue chiripada. Fue Dios que se encargó de eliminar al rey Acab. En una pequeña hendidura que dejó abierta, por ahí entró la flecha. Y a veces podemos orar de alguna forma que decimos, no sé, yo oré y estoy esperando en Dios, y de repente, ¡pum! Y dices, wow, o sea, funcionó. Pues no es que funcionó, es que Dios te escuchó y Dios dirigió perfectamente bien el blanco. Entonces, proclamando la palabra, llenos del Espíritu Santo, orando en el Espíritu, ¿sí? La motivación correcta que dice Santiago, pedís y pedís mal. Estás pidiendo en tus oraciones y pedís mal porque estás pidiendo conforme a tus propias carnalidades, y Dios dice, no te voy a contestar así. O sea, esas oraciones están por ahí en algún archivo muerto, ¿verdad? Pero hay que entender cuando debemos de orar conforme al corazón de Dios. Ahí mismo en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. O sea, métete en serio con el Señor, sométete a la autoridad suprema de Dios y entiende que estás en una batalla espiritual. Pero si tú estás bajo la autoridad de Dios, tú puedes resistir. Y la palabra resistir da a entender como la resistencia francesa contra la invasión alemana. La resistencia estaba dentro, sí estaban ocupados, pero estaba ahí la bota nazi, pero estaban los franceses sin parar dándole duro, peleando allá adentro. Eso es resistencia. Estás peleando a pesar de las circunstancias. No te estás dejando empujar por el enemigo. Tú lo estás empujando a él a través de la oración. ¿De acuerdo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Será echado fuera. Lo está diciendo Jesús. Solo con oración y ayuno es echado fuera. ¿De acuerdo? Bien. Bien, una actitud correcta entonces viene siendo un corazón, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante el Señor. Con ese corazón, Dios se agrada con eso. Y Dios responde. Dice la Escritura que Él contesta antes de que se lo pidas. Así está. Finalmente, perdonar a todos, porque en el proceso de la oración puede que el Espíritu Santo te mande una señal a tu corazón de que hay cosas todavía pendientes de las cuales te tienes que arrepentir y personas que tienes que perdonar para poder estar en paz y poder dejar que fluya una comunicación correcta en tu oración. De otra manera, el diablo todavía tiene anclada tu oración. Él puede frenar tu oración, el diablo. ¿Por qué? Porque por más que ores y andas en pecado, por más que ores y guardas rencores y odios contra las personas, tus oraciones van a ser estorbadas, no van a ser contestadas. Ahí viene en Pedro la escritura que viene ahí hablando de que varones cuiden a sus esposas, ¿sí? Como vaso más frágil, como coherederas, ¿sí? Para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que si estás complicado, no perdonas o la oprimes o la maltratas, no es conforme al corazón de Dios, y entonces Dios dice, no es una posición correcta para orar. No voy a contestar eso. ¿Sí estamos entendiendo? Tiene que ser alineado a la palabra y al corazón de Dios. Bien, los efectos y resultados de la oración, y con esto voy a terminar. Los efectos y resultados cuando oramos, hay diversos tipos de efectos y resultados, es muy variado, pero yo lo puedo reunir tal vez en 2 o 3 rubros. Uno de ellos es cuando oramos en batalla, estamos hablando de esta arma de luz, cuando estamos orando, declarando la palabra, proclamando la palabra, orando en el Espíritu. Estas dos cosas, la palabra es la voluntad. Acuérdense que este libro es la voluntad de Dios. Entonces, si tú oras conforme a la voluntad de Dios, o si tú citas la escritura bíblica que está aquí en la palabra, estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Esa es una.
Y la otra es, ahí en Romanos 8:26, que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros conforme, ¿sí?, a la voluntad de Dios. Empiezas a alinear tu voluntad cuando oras en lenguas. Tal vez tú quieres orar de una manera y le metes mucho de tu cosecha, y Dios dice, no le metas de tu cosecha, deja que el Espíritu mío en ti alinee tu oración a mi voluntad. Entonces tienes dos tipos de líneas, son las asíntotas de tu camino, la palabra y el Espíritu, y te dan línea directa a una oración con más precisión. Tu oración va a ser más precisa, vas a tener mejor puntería. No sé si me explique. Vas a tener mejor puntería cuando usas la palabra y estás lleno del Espíritu, orando en el Espíritu. Estas dos te dan mejor puntería y le pegas al blanco. Es mejor. Lo dice la Escritura. Cuando oramos, los resultados y efectos de la oración, como decíamos, son variados, pero uno de ellos es, no quiere decir que es el más importante, pero uno de ellos es una movilización angelical. Cuando estamos orando con la palabra y en el Espíritu, también con el entendimiento, conste, no estamos cancelando tu entendimiento, por favor, no, tú tienes que venir a la iglesia con el cerebro puesto, ¿sale? Y cuando oras igual, tienes que usar tu cerebro. No voy a dejar mi cerebro allá afuera, no puedes decir eso, tienes que usar tu cerebrito, por favor. Entonces tienes derecho a usar tu entendimiento, pero una realidad es de que entramos en un mundo espiritual que existe, donde cuando oramos se movilizan fuerzas angelicales. No que tú estés hablándole a los ángeles, sino que estás hablando con Dios, y Dios, conforme a su economía, a su sabiduría, Él es el que asigna un ángel, 3 ángeles, 1000 ángeles, 10,000 ángeles. Él es el que lo hace. O bien no manda ángeles y manda fuego. Se acabó. ¿Sí estamos entendiendo? Pero la oración sí moviliza ángeles, y lo vemos en Hechos 12, lo vimos ahorita. Cuando está Pedro en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar, y de repente hubo un ángel que bajó y se le cayeron las cadenas, se abrieron la cárcel, los guardias quedaron totalmente paralizados, no pudieron hacer nada, y Pedro salió libre. Movilización angelical. Cuando Daniel oró, también bajó un ángel, bajaron varios ángeles, entre ellos bajó Gabriel, bajó Miguel, y uno peleando allá arriba y el otro acá trayendo el mensaje. Movilización angelical. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos orando, bajó un ángel y lo fortalecía. Entonces, todo esto nos deja ver de que cuando estamos orando, algo sucede en el ambiente espiritual. Y si es cierto, entonces el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, bien importante entender eso. Otra cosa que sucede, manifestaciones en este tipo de efectos y resultados de la oración, son manifestaciones sobrenaturales. Manifestaciones sobrenaturales, ¿como cuáles? Pueden suceder milagros, por ejemplo, milagros de sanidad. Cuando oramos, puede Dios ejecutar milagros de sanidad. Puede suceder que los dones del Espíritu en tu tiempo de oración afloran. El don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento. En la oración los dones afloran. Esos son los efectos de la oración. Personas que están metidas en oración están caminando cada vez más con manifestaciones de los dones mucho más claros, más evidentes en la vida de la persona. Por eso es importante. Ahorita no sé si lo sientan en el tiempo de ayuno en el que estamos metidos, pero hay una sensibilidad espiritual, al menos yo lo puedo decir por mí, de que hay una sensibilidad espiritual. Hay cosas espirituales que las puedo percibir, hay formas, hay escrituras que saltan a la luz y suceden respuestas increíbles, cosas que tú dices, wow, ¿cómo estaba escondido eso y ya salió a la luz? Dios lo puso en exhibición. Yo no lo busqué, Dios lo trajo. ¿De acuerdo? Entonces, manifestaciones sobrenaturales, como la cárcel en Hechos 16, cuando ahí está Pablo y Silas orando a la medianoche, cantando a la medianoche, sucedió un
terremoto. Es una manifestación. Sucedió que se le cayeron las cadenas a todos. Es una manifestación. Y sucedió que las cárceles de todos se abrieron. Es una manifestación. Una respuesta a la oración. Ahora, no ves ángeles en ese capítulo. En Hechos 16 no ves ángeles. Pero puedo sospechar que ahí estaban. Porque hicieron lo mismo que en Hechos 12. Se le cayeron las cadenas a Pedro. Y se abrió la cárcel a Pedro automáticamente. O sea, se ve que hay algo ahí. Pero acuérdense que la iglesia oraba sin cesar. Y en este caso, Pablo y Silas estaban orando también a la medianoche. Entonces, esto es sumamente importante para todos nosotros. Sin extenderme más, porque ya me extendí, pero nada más les quiero decir, este es un arma de luz que debemos familiarizarnos con ella, usarla. Es diario, es como el árbol que genera ese oxígeno, no deja de hacerlo hasta que se muere. Cuando se muere el árbol ya no hay más oxígeno. Pero si está generando vida, ese árbol, estás beneficiando tu entorno. Estás cambiando la atmósfera de tu familia, estás cambiando la atmósfera de tu colonia, estás cambiando la atmósfera de tu ciudad, estás cambiando la atmósfera de la nación. Cuando oramos, hay que aprender a vivir y a mantener el nivel de oración. Es un arma de luz de primera importancia. Amén. Vamos a orar. Señor, esta noche gracias por tu palabra y por tu revelación, y creemos que tú has enviado tu espíritu de oración sobre tu pueblo. Señor, ven y sumérgenos en este espíritu de gracia y de oración. En el nombre de Jesús, Señor, despierta en cada uno de nosotros un vivo deseo de estar en tu presencia, buscar tu rostro y estar contemplando tu hermosura a la hora de la noche, antes de acostarnos, o a la madrugada, antes de cualquier actividad. Estar orando en tu presencia cuando vamos rumbo al trabajo, ahí en el carro, Señor, orando, dando gloria a tu nombre, exaltando, citando escrituras, orando en lenguas en tu presencia. Y tú desde ahí, desde los cielos, abriendo los cielos y cambiando la atmósfera, resolviendo conflictos, echando fuera los demonios que huyen, porque hay un pueblo que sabe orar en el nombre de Jesús. Señor, danos un corazón con una actitud correcta delante de ti. Nos humillamos ante ti. Queremos obedecerte. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, Señor, queremos buscar tu rostro. Y si hay pecado, indícanos cuál es y nos arrepentimos, Señor, y tú perdonarás nuestros pecados y tú sanarás, tú te manifestarás, Señor. Tú sanarás nuestra tierra, tú sanarás nuestra economía, tú sanarás nuestros cuerpos, tú sanarás a los que están alrededor de nosotros, tú los sanarás, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por contestar estas oraciones, por poner este fuego en el corazón, por estas armas de luz que están ahora siendo utilizadas, que no queden guardadas, escondidas, olvidadas, sino ahora activadas, practicadas diariamente hasta el día de tu retorno, Señor. Como Jesús desde la cruz siguió orando, desde la cruz seguía orando. Enséñanos a orar hasta el último instante de nuestras vidas aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien nunca ha recibido a Cristo esta noche, haz esta oración. Haz esta oración. Esta es tu primera oración. Y le puedes decir, recibe a Cristo. Tú le puedes decir esto en tu primera oración, que sí va a contestarte Dios. Y decirle, Señor Jesús, te pido me perdones por todos mis pecados y me laves con tu sangre. Yo abro mi corazón y te pido que tú vengas y me llenes con tu Santo Espíritu. Te doy gracias que tú eres mi Señor, que tú resucitaste de los muertos y que vives. Te pido que me unjas con tu espíritu de gracia y de oración, y que me uses
para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos Dios primero este domingo. Prepárense. Vamos a tener un buen domingo. Va a estar bueno. ¿Sí? Ok. Shalom.